Hola. En 2012, un joven bloguero y webmaster saudí llamado Raif Badawi, y espero estarlo pronunciando bien, fue detenido por las autoridades de la teocracia saudí, acusado de insultar al Islam por medios electrónicos y de otra serie de acusaciones, algunas de ellas bastante fantasiosas, incluida la terrible acusación de la apostasía, que en el Islam, según la ley de la Sharia, se pena con la muerte. Dejar de ser musulmán habiéndolo sido es motivo de pena de muerte. En 2013 fue condenado a 7 años de cárcel y 600 azotes. Un año después se le aumentó la pena a 10 años de cárcel, 1000 azotes, 10 años de inhabilitación para viajar después de terminar su pena de cárcel y 1 millón de riyals saudíes de multa. Son aproximadamente 23.000 euros, algo que la gran mayoría de los seres humanos que vivimos en el mundo no podemos pagar. En 2015, en enero, un día de enero, se le sacó a Raif Badawi ante una multitud frente a una mezquita en Jeddah y se le dieron los primeros 50 azotes, que estuvieron a punto de matarlo. Aunque la pena, según el Tribunal Islámico, debía haberse aplicado durante 20 semanas, es decir, los 1000 azotes repartidos a lo largo de 20 semanas. Desde entonces no se le han vuelto a dar más azotes porque se teme por su vida, y en general la monarquía saudí no ha dado explicaciones porque ellos nunca dan explicaciones a nadie. Pero no se le han dado, pero tampoco se le han perdonado los 950 azotes que teóricamente faltan. En 2012 su abogado había sido detenido y había sido acusado de otra enorme cantidad de cargos, algunos de ellos también tremendamente fantasiosos, pero fue condenado a una pena aún mayor que la de Raif Badawi, a 15 años de cárcel. Walid Abu al-Jair es el abogado que está también en la cárcel. En 2013, su mujer, Ensaf Haidar, y sus 3 hijos huyeron a Canadá porque su situación en Arabia Saudí era absolutamente insostenible. Raif Badawi es un hombre muy joven, es un hombre que nació en 1984, tenía 24 años la primera vez que lo detuvieron, 28 años cuando lo detuvieron definitivamente, lleva 5 años, de los 28 a los 33 años, encarcelado en los calabozos de la teocracia saudí. Mucha gente critica a Arabia Saudita cuando le conviene y la deja de criticar cuando ya no le conviene. Por ejemplo, por las relaciones comerciales que Arabia Saudita tiene con algunos países y con algunas instituciones y empresas de todo el mundo, porque tienen dinero y pueden comprar cosas. Y ese dinero lo tienen porque tienen petróleo. Y ese petróleo lo han necesitado muchos otros países que se lo han comprado. Y comprarle, por supuesto, su petróleo a Arabia Saudí a veces implica mirar para otro lado cuando uno no debería hacerlo. Ojalá, y siempre lo he dicho, conforme se desarrollen las energías alternativas, energías limpias, energías sostenibles, nos iremos liberando de la dependencia de Arabia Saudí y será un momento quizás de libertad para sus víctimas, para sus súbditos, porque ciudadanos no son. Pero la condena de Arabia Saudita debería ser cotidiana. Debería ser cotidiana porque Raif Badawi es un símbolo. Es una tragedia personal, la tragedia de él, de su mujer, de sus 3 hijos que llevan 5 años sin ver a su padre. Es un símbolo de todos los que están oprimidos por una sociedad teocrática, una sociedad regida por supersticiones procedentes de eras históricas que ya deberían estar superadas. Y es un símbolo también de todos los que viven la verdadera opresión de no poder decir lo que piensas. Defender a Raif Badawi es defender precisamente el derecho a decir lo que pensamos. Vivir bajo una situación de opresión tal como la de las tiranías representadas en este caso por Arabia Saudí es inimaginable para muchos de nosotros, que estamos acostumbrados a poder decir: detesto al gobierno, me pronuncio en contra de lo que hace el gobierno, no me gusta lo que hizo la policía, estoy en contra de esta ley y además puedo participar en un partido político para tratar de quitar este gobierno y poner otro gobierno que haga las cosas como yo quiero. Que nos reclamamos incluso el derecho de insultar y de ofender a nuestros gobernantes o a las personas que nos caen mal y a las personas a las que detestamos. Eso que es la libre expresión de las ideas y que es fundamental – para que las ideas fluyan, es lo que no se tiene en las tiranías.
le invito a que presione a Arabia Saudí. Por alguna causa de estos vericuetos diplomáticos extraños, Arabia Saudita tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto es un escándalo. Sin embargo, dio la oportunidad de que hace unas pocas semanas Ensaf Haidar, la esposa de Raif Badawi, hablara ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y pudiera por primera vez hablar frente a un representante del gobierno saudí que no ha querido dar ni una sola explicación, que no ha querido hablar del tema desde 2012. Lo que pide Ensaf es que liberen a su marido, y yo lo entiendo y la apoyo, pero lo que pido yo es un poco más. Es presionar a Arabia Saudí no solo para que libere a Raif Badawi con el hashtag FreeRaif que se ha estado usando todos estos años y que yo seguiré usando, sino que libere a todos los que están en sus calabozos sufriendo por haber hablado, sufriendo por haber cometido el delito de pensar libremente, y que sean ellos también símbolo de todos los demás que en todo el mundo no pueden hablar libremente y por lo tanto no pueden pensar libremente, porque si no te informas, si no tienes el flujo de ideas diversas que puedas someter a tu propia especulación y a tu propio análisis, no estás pensando libremente. Si solo tienes la línea oficial de la religión o del gobierno, tu capacidad de pensamiento siempre estará limitada, salvo en casos muy excepcionales. Cuando todo el mundo estaba a favor de la esclavitud, el primero que habló en contra de la esclavitud debe haber sido muy extraño. La libertad de pensar depende de la libertad de expresión de la sociedad a nuestro alrededor. Libertad para Raif Badawi significa libertad para todos los que están presos en Arabia Saudí, en las tiranías teocráticas y en todos los lugares donde hablar y expresar tu opinión representa exponerte al daño, al perjuicio, a la humillación, a la represión, a la opresión, a la cárcel, a la tortura, a los azotes y en muchos casos a la muerte. La mínima responsabilidad que tenemos quienes podemos quejarnos cuando no nos gustan las cosas, quienes podemos decir lo que nos gusta y quienes podemos ejercer la libre expresión de las ideas y el libre pensamiento que comportan, la mínima responsabilidad que tenemos es luchar para que otros tengan esa misma libertad, mientras más pronto, mejor. ¿No cree usted?